Bien, ahí creo que está grabando. Bueno, otra parte de los repasos, entonces en este caso, volvemos a la parte esencial, que sería recordar eh, lo que estudia entonces la farmacología. Entonces, todo el proceso de preparación, las propiedades que van a tener los fármacos, cómo se aplican y todas las acciones que van a generar los fármacos en nuestro. Esto es más de lo que ya vimos en la imagen anterior, ¿sí? Lo que era la farmacognosia, y donde le hacíamos un poco de más hincapié era en la farmacodinamia y en la farmacocinética. Entonces, uno era lo que el fármaco le hacía a nuestro organismo, y el otro era lo que el organismo hacía al fármaco. Ahora, ¿dónde vas a efectuarse la acción de los fármacos? ¿Sí? Dice que cuando se administra un fármaco, este va a penetrar en el organismo, se va a distribuir por él mismo y va a llegar al lugar donde ejerce la acción, ¿sí? Entonces, ingresa al organismo, se distribuye, primero penetra, perdón, o sea, se absorbe, después se distribuye y hace la acción. Y para ejercer su acción, debe unirse a la célula a través de receptores, ¿sí? Eso les recalco y les recontra recalco para que no se olviden, ¿sí? Entonces, a través de los receptores que tiene la célula es donde el fármaco va a poder hacer su acción. Si no se une, no hay acción. Entonces, ¿qué son los receptores? Los receptores son estructuras macromoleculares y en su mayoría estas estructuras van a ser proteínas. ¿Dónde se ubican esas proteínas? En la membrana a nivel superficial, en el protoplasma, que sería una zona intermedia, o en el núcleo, en la profundidad de la célula. Es decir, puede estar en la superficie de la célula, en la parte intermedia o en el propio núcleo. Ahí pueden estar ubicados entonces esas proteínas que son los receptores, que esos son los que le van a dar entonces el ok al fármaco para que haga su acción. Entonces, al unirse una sustancia química, el complejo fármaco-receptor se activa, digamos. Si no se forma ese complejo, no hay capacidad terapéutica. Es decir, si no se forma, y presten atención, a este complejo que se llama complejo fármaco-receptor, es decir, la droga o el medicamento unido a la célula, si no pasa eso, obviamente no va a haber acción terapéutica, no va a haber efecto. La unión fármaco-receptor es una unión generalmente reversible, aunque también puede ser irreversible. Lo habitual es que para cada fármaco específico haya receptores específicos. Bueno, eso ya lo saben, ¿sí? Entonces, para cada uno de los receptores de las células se inventa o se forma o se genera un fármaco para que éste haga su efecto. Obviamente que muchas células son compatibles con algunos receptores, o sea, tienen los mismos receptores y a veces el fármaco hace efecto en varios lugares a la vez. De acá vamos a tener algunas definiciones que va a ser la afinidad. La afinidad es la capacidad de una respuesta química de unirse a un receptor para formar el complejo fármaco-receptor, ¿sí? Entonces, si no hay afinidad, no hay conexión. Eso pasa en el ser humano también. Si no hay afinidad, no hay acción farmacológica, ¿sí? Entonces, no hay onda, como se podría decir. Tiene que haber afinidad, si no, no puede unirse el fármaco al receptor. La actividad intrínseca dice constante de proporcionalidad que indica la capacidad de acción de una droga. Esto lo que solamente hace referencia es a qué capacidad va a tener la droga para que ésta pueda hacer o no
su efecto de forma o no efectiva. Y acá es donde entra la palabra eficacia, que esa eficacia es la capacidad del complejo fármaco-receptor de producir la acción farmacológica. No todas las drogas tienen la misma eficacia y esta puede variar en una eficacia total, por ejemplo, de un 10 a un 0 en eficacia o sin eficacia. Y después recordemos los tipos de acción farmacológica. Vamos a tener aquellas que generan estimulación, ¿sí? Son las que aumentan la función de determinadas células. Por ejemplo, la cafeína, que va a incrementar las funciones de la corteza cerebral, o la digoxina, que aumenta la contracción cardíaca. O aquellos fármacos que nos van a generar una depresión. Es decir, disminuye la función de algunas células en el organismo, por ejemplo, aquellos anestésicos que deprimen el sistema nervioso central, o la morfina, entonces, que deprime al centro respiratorio. Después tenemos a los que nos van a generar irritación, que es una estimulación violenta que nos va a producir una alteración en la nutrición, en el crecimiento y en la morfología de la célula. Por ejemplo, aquellas acciones que generan algunos metales sobre la mucosa que son muy pesados y entonces generan una irritación. O el reemplazo, no sé si se acuerdan, sí, que era el caso de la insulina, que está de forma que reemplaza la acción de la hormona cuando es insuficiente en nuestro organismo. Y por último vamos a tener dos definiciones más, que esto también lo tenían en el video, que era el agonista y el antagonista. El agonista es toda aquella droga que es capaz de interaccionar con el receptor y desencadenar una cadena de eventos que concluyen en la producción del efecto. Es decir, aquellas drogas que son capaces de generar el efecto de forma efectiva. Y el antagonista es la droga capaz de interaccionar con el receptor, pero que es incapaz de desencadenar la cadena de eventos que concluye en la producción del efecto. Es decir, es una droga que interacciona, pero bloquea el efecto. Por eso es un antagonista, es como que hace que se anule el efecto y por lo tanto, por ejemplo, hay drogas que entre ellas mismas son antagonistas y si uno las toma, se terminan bloqueando entre ellas y la persona consume dos drogas o tres a la vez y no consigue generar ningún efecto porque entre ellas son compatibles, o sea, son incompatibles, mejor dicho. Entonces se bloquean. En cambio, hay algunas drogas que sí pueden ser compatibles entre ellas mismas y uno puede tomar tranquilamente y ninguna se anula. Por eso hay que tener en cuenta también esas cuestiones. Y la interacción entre las drogas, entonces va a generar un sinergismo de suma o un sinergismo de potenciación. Ya estoy complicado. Eso cuando las drogas entonces se potencian o se generan alguna sumatoria en el efecto. Bien, eso, hasta ahí llega ese repaso. Algunos conceptos nada más que faltaban agregar para que no se olviden y que vayan reforzando esos ejemplos. Entonces, ¿alguna consulta? ¿Quieren consultar algo?
Nadie. ¿Pronto? ¿Se fueron a la otra clase? No, profe, estamos. Bueno, nadie tiene para consultar. Estamos. Bueno, fíjense, ahí en el chat, digamos, le puse un ejemplo. ¿Cómo van a poner? El apellido con mayúscula, coma, nombre completo, ¿sí? La primera con mayúscula, como todo nombre, y el DNI, ¿sí? A partir de ahora, vayan colocando ahí donde dice asistencia 5 del 2023. Y bueno, a medida que vayan poniendo su asistencia, si se quieren despedir, no hay drama, no me voy a enojar.